La macabra historia que van a escuchar esta noche trata sobre un insólito experimento social que se llevó a cabo en el año de 1940 en la Unión Soviética. En aquella época se vivía los inicios de la Segunda Guerra Mundial, fue ahí realmente cuando inició la vieja rivalidad entre los comunistas soviéticos y los capitalistas americanos. La idea de los rusos siempre fue de dominar el mundo, según versiones testificadas por exespías de la ex KGB, Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti, que significa Comité para la Seguridad del Estado. Unos científicos soviéticos llevaron a cabo un experimento inhumano, metieron a 5 personas en una habitación, la cual contenía micrófonos y ventanales que servían para poder observar lo que hacían dentro de dicho lugar. Los científicos querían comprobar cuántos días podían estar sin dormir aquellas personas, y también saber qué cosas eran capaces de hacer una vez superadas las primeras 24 horas despiertas. Los 5 hombres que fueron obligados a participar eran presos políticos que ya habían perdido las esperanzas de salir algún día de prisión. Para este experimento, utilizaron un gas que, al ser expuesto a cualquier ser humano, le suprimía totalmente el sueño. Durante los primeros 5 días de haber sido expuesto al gas, los prisioneros se hicieron muy amigos, y se contaron con lujo de detalle todo lo que habían vivido hasta ese momento, desde cuando eran niños hasta su adultez. Era sorprendente ver cómo podían recordar cada suceso que les había pasado. Sin embargo, hay que resaltar que en dicho lapso no ocurrió nada extraordinario, ni fuera de lo normal, pero llegó el 6.º día, y sorprendentemente, había un extraño silencio, todos estaban completamente mudos, pasaban horas viéndose a la cara y nada más. Los observadores anotaron en sus libretas que dicha actitud ya era extraña dentro de lo psicológicamente correcto. Tampoco se puede negar que hubo algunos murmullos, lo que corrobora que aún estaban vivos. Ya llevaban 7 días sin dormir, tenían los ojos abiertos extremadamente hinchados e inyectados de sangre, las pupilas dilatadas, la piel reseca y pálida. Se podía suponer que aquellas personas estaban muertas en vida. Los científicos se retiraron por 3 días seguidos a estudiar el fenómeno que observaron en el cuarto de gas. Cuando los prisioneros tenían 10 días cumplidos sin dormir, regresaron a ver el estado evolutivo del experimento. Cuando abrieron la puerta se encontraron con algo horrible que se había materializado enfrente de ellos. Era una escena siniestra y melancólica. Los prisioneros se habían automutilado, uno de ellos le había arrebatado la bayoneta a uno de los soldados que estaba de guardia y con la misma le había enterrado en la garganta, luego le había sustraído su cuchillo y les enterró en el ojo izquierdo. Otro de los prisioneros había cerrado la puerta de la habitación, luego se había parado en la entrada y con un cuchillo había apuñalado a sus compañeros de celda y se estaba alimentando de carne humana. Los soldados lograron contener la carnicería, sin embargo, cuando llevaron a los heridos al hospital, uno de ellos agarró una jeringa y se la clavó en el ojo de una enfermera. Tenían una fuerza brutal que incluso habían estrangulado con las propias manos a un doctor. Hubo 4 soldados muertos, les habían despojado de sus armas y tenían la garganta cortada y los brazos y pies mutilados. Los soldados lograron detener la masacre fusilando a los prisioneros. Algunos cuentan que los prisioneros antes de morir pedían que les proporcionen el gas que los mantenían despiertos. Finalmente, los científicos aceptaron que fue un experimento fallido. Las conclusiones a las que llegaron no tenían sentido. Sin embargo, pudieron evidenciar que allí uno de los prisioneros confesó quién era. Aquel hombre, cuando le preguntaron quién eres, con una sonrisa demacrada, contestó: soy tú. Soy la locura que hay dentro de ti y que muchas veces silencias cuando te vas a dormir. Es allí donde ya no puedo seguirte. Esta es la terrible historia del experimento ruso del sueño, un caso que nunca fue confirmado ni desmentido por las autoridades soviéticas. ¿Qué fue lo que realmente pasó en aquella habitación? ¿Qué era el gas que usaron? ¿Qué querían lograr los científicos? ¿Qué significó la última frase del prisionero superviviente?
Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí sabemos es que el sueño es una necesidad vital para el ser humano, y que privarlo de él puede tener consecuencias fatales. Así que, la próxima vez que te vayas a dormir, recuerda lo afortunado que eres de poder hacerlo, y no dejes que nada ni nadie te quite ese derecho. Buenas noches, y que tengan dulces sueños.